Para el Centro Internacional Miranda es un honor presentar en la mañana de hoy al doctor Giovanni Peña. El doctor Giovanni Peña, en sus estudios realizados, presenta la educación universitaria en la Universidad de los Andes. El título obtenido allí es el de médico cirujano. Hizo posgrado en el Hospital de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, y con el título obtenido de especialización en reumatología. La experiencia laboral se puede resumir de manera drástica, por cierto, porque es bastante amplio el resumen profesional del doctor Giovanni Peña. En su experiencia laboral, insisto, aparece como diputado a la Asamblea Nacional para los periodos 2005-2009 y 2010-2015, diputado por el Estado Barinas. Fue director general del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, en abril del 2016 a octubre del 2016. Fue presidente de la Fundación Misión Barrio Adentro, a nivel nacional para los periodos marzo de 2022 hasta septiembre del 2024. Y como breve resumen de sus funciones relacionadas a los cargos ocupados, es médico con funciones asistenciales preventivas y curativas en el área de la medicina rural de atención general. Y es médico con funciones asistenciales, investigativas y docentes inherentes al desempeño del trabajo como residente de posgrado en el Hospital Vargas. La experiencia política del doctor Giovanni Peña se resume drásticamente en un conjunto de conferencias en diferentes actividades políticos regionales y nacionales. Ha sido vicepresidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional en el año 2011 y actualmente es rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Sin más preámbulos, quiero dejar en el uso de la palabra al doctor Peña. Un buen día para todos y todas. En principio, agradecer al compañero Domingo por la invitación. Esto fue producto de una conversa que tuvimos, y al compañero Eduardo por su presentación. No fui ministro de Relaciones Interiores. Trabajé en el Ministerio de Relaciones Interiores en un cargo complejísimo. En el momento de la organización de liberación en las ULP, me tocó ser director nacional del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y pues acompañar al ministro en una serie de asesorías en términos de políticas de paz y elaborar todo lo inherente al blindaje que debía tener el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, porque la Asamblea del 2015, que venía con un libreto de golpe de Estado, de disolución de poderes, quería darle fuerza a la tesis de Estado fallido, disparando sobre el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Entonces nos tocó ir para allá y poner orden, pues eso era como un cargo de viceministro, pero no era ni lo uno ni lo otro. Era sencillamente el director nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Tocó protocolizar una gran cantidad de cosas. Luego sí estuve en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología y pues en Barrio Adentro. A ver, no soy semiótico ni sociólogo, analista de discurso, ni mucho menos periodista, analista de contenido. Solamente soy un médico con una vida política y un revolucionario.
¿Y por qué quisimos desentrañar el discurso de Donald Trump? Pues porque sencillamente ha sido un referente de la política imperialista Donald Trump, donde pudiéramos afirmar que su poderoso uso de las redes les permitió conquistar por primera vez una presidencia, y a pesar de sus posturas faltas de cordura, perdió, atacó el Capitolio, no fue penalizado y volvió a ser presidente. Esto habla entonces a favor de un personaje que es capaz de construir falsas realidades. Aquí Marx se pondría bravo conmigo si yo digo que construye falsas realidades, pero construye realidades que estén a su favor. Él pasó de ser un incendiario y bravo, iracundo político perdedor a ser una víctima, y luego durante 4 años, en medio de un mutismo, fue capaz entonces de volver a lanzar su nombre y reconquistar el poder del país que se hace llamar el gendarme del mundo. El trabajo que se va a presentar está sujeto a que ustedes lo agarren, lo desgreñen, lo reinventen. Es un trabajo para el colectivo. Es producto de un análisis que se hizo de todas y cada una de las partes de su discurso. Este discurso tuvo la particularidad de durar 31 minutos, en un acto que pasó de 3 horas y media, en un acto engalanado por la presencia de altos y poderosos líderes del mundo, pero sobre todo con la invitación de grupos musicales que hacen culto a una serie de posturas en Estados Unidos y que son íconos de una serie de posturas de Estados Unidos, y de un particular baile del señor Donald Trump. Vamos a abrir este trabajo con un video del eterno comandante Hugo Chávez Frías. Adelante. Es necesario que todos nosotros nos armemos de mucho conocimiento, conciencia y capacidad discursiva, porque ahí está uno de nuestros retos: conocimiento, capacidad para expresar nuestros conocimientos ante los demás, para buscar el convencimiento. Eso es muy importante para un movimiento político, un partido, una alianza política que, como decía Antonio Gramsci, pretenda ser dirigente, y más aún, en este caso, como el nuestro, que sea dirigente y pretenda continuar siendo dirigente de un proyecto, liderizando un proyecto, un país, un gran colectivo, un pueblo. Hay que tener argumentos y fundamentos para convencer a los demás. Esa fue una actividad de la alta dirigencia política, ministerial, los gobernadores y algunos diputados y diputadas. Eso fue después de la victoria del 2006, y lamentablemente no dejamos colar allí una postura del presidente que él decía que era necesario convencer para vencer. Convencer para vencer. Y para convencer hay que tener conocimiento. Siguiente. Aquí, ¿qué presentamos o qué intentamos presentar? Intentamos darles a ustedes un análisis de cómo todo lo que está ocurriendo, ese señor lo dijo clara y nítidamente el día que asumió su postura. Él habló sobre temas interesantísimos y que fueron motivo de titulares en todos los medios, sobre la política migratoria, la política arancelaria, la política de relaciones con otros países. Fue capaz de sentenciar naciones y mandatos, y lo más importante, ¿no?, es cómo él, con su influencia crítica, fue capaz de prediseñar unas políticas que luego se han venido dando y dejan de ser conjeturas para convertirse en hechos reales. La siguiente.
aquí tenemos una comparación que es interesantísima, la retórica imperialista y separatista y la estadística sobre las deportaciones. Donald Trump agarra un país que tiene una gran deuda, 5 meses atrás de la elección, se le prohibió a los turistas pasearse y tomarse fotografías en la Estatua de la Libertad, porque esa es un monumento de propiedad privada y sencillamente estaba en deuda. Estaba en deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Estados Unidos es una nación de grandes asimetrías. Estados Unidos contempla en un pequeño territorio, bueno, no tan pequeño, pero sí en un territorio de menos del 40%, un poco más del 70% de su población, y en el restante un 30% de la población. Es una ciudad en la que se puede describir el efecto perverso del capitalismo, porque hay ciudades fantasma, empresas abandonadas, hay elementos que nos permiten decir cuáles son las consecuencias de un capitalismo voraz. Entonces, en su discurso dice que Estados Unidos de nuevo va a florecer. A confesión de parte, relevo de prueba. Él asume que Estados Unidos está en una debacle económica, en una debacle social, en una debacle moral. Y asume que ese país va a florecer y va a ser respetado por todo el mundo. Él asume que su nación no goza del cariño, de la admiración y del respeto. Entonces, por eso él señala eso. Sin embargo, ¿verdad? Él subestima, delegitima y ataca a los organismos, abro comillas, cooperación internacional, cierro comillas. Él ataca a la OMS, ataca a la ONU e incluso señala, cosa que después hace, que va a retirarse de esas instituciones. Porque él además pretende enjuiciar y sentenciar a los que se han llamado organismos e instituciones laterales e instituciones donde confluye el mundo sobre temas, pues. El tema de la alimentación, la FAO. El tema de la salud, la OMS. Él ataca a todas estas instituciones porque piensa que la lógica de su mandato está por encima de esa lógica, que también es producto del imperio, que se ha mantenido durante todo este tiempo. Y él de una vez dice que la arquitectónica del mundo hay que reconstruirla. Por supuesto, mantiene una distancia de trato y de reconocimiento contra Rusia y China. La estadística sobre las deportaciones, independientemente de su naturaleza, porque, a ver, las conductas humanas tienen dos elementos que son importantísimos, ¿verdad? Que es la naturaleza y la esencia. Independientemente de su naturaleza, Donald Trump obvia su origen y ataca a lo que pudiera ser su naturaleza. Él es un ciudadano norteamericano de origen extranjero. Recientemente, el gobernador de California, que se ha negado a las políticas migratorias, le ha recordado e incluso le ha ratificado varias veces cuál es su origen. Pero lo último fue que hace 3 días en el propio Salón Oval de White House, el embajador de Alemania en Estados Unidos le lleva a una copia certificada de la partida de nacimiento de su abuela, como para decirle, oye, mira, recuerda que tu abuela era extranjera. Eso no, mire, compañeros, muchachos, jóvenes sobre todo, esos son metamensajes. O sea, el mundo le está diciendo a Donald Trump de dónde vienes, por qué estás haciendo lo que haces, por qué estás atacando a estos migrantes. Bueno, él es de la teoría, él es de la tesis
que esos migrantes están ocupando unos espacios laborales que por esencia le corresponden a la población norteamericana. Y que la manera de hacer florecer a ese país es que Norteamérica esté libre de los migrantes y vuelva entonces a reactivarse la capacidad laboral norteamericana. Ahí hay unos números, estos números todos los días crecen. Esto fue una actualización de hace una semana. Pero estos números todos los días crecen. Ayer llegaron 104 nuevos venezolanos y venezolanas. 104. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el comandante Diosdado Cabello, ha sido muy meticuloso. De hecho, el plan Vuelta a la Patria dejó de ser plan y se convirtió en misión. Les explico, un plan, ustedes muchachos de la UNES, un plan es una orden de operaciones que arranca en un momento y termina en otro. Una misión es una política que tiene un conjunto de planes. Entonces, ya no es el plan Vuelta a la Patria, es la misión Vuelta a la Patria. Porque eso pasa por revisar si el que está entrando estaba trabajando, si el que está entrando tenía vivienda, si el que está entrando tiene o no tiene expedientes, si el que está entrando de nuevo trae alguna patología, si el que está entrando desea participar en un proyecto en la nación. Lo cierto es, yo estoy hablando de las respuestas, esta es una parte del trabajo. Lo cierto es que Donald Trump está incrementando las estadísticas de las deportaciones. Se pudiera afirmar que Estados Unidos en este momento, en un año, es el país que más deportaciones tiene en los últimos 10 años uniendo todos los países del mundo. No es poca cosa eso. O sea, unimos todos los países del polo terráqueo. Sumamos la cantidad de las deportaciones que han hecho todos los países en 10 años y Donald Trump lo ha superado a todos esos países en este año. La siguiente lámina. Esto también es un video, ¿verdad?, sobre las deportaciones, ¿cierto? El caso es que Trump empieza a mandar aviones llenos de migrantes de regreso a sus países. Mandó a México, a Colombia, a Brasil también, ¿no? Para que se den una idea, estos aviones sí aterrizaron, pero son los aviones que aterrizaron en Brasil. Pero así mandaron a todos los migrantes, en aviones militares y además vean, o sea, estaban esposados de las manos, de los pies y del pecho. ¿Merecían realmente estar esposados de las manos y los pies? Y cada país, pues cada presidente tuvo su manera de lidiar con estos migrantes que venían de regreso a su país. Un poquito de antecedente histórico. ¿Es la primera vez que pasa esto? Absolutamente no. Esto ha pasado muchísimas veces. Pero en esta ocasión pasa con algunas características interesantes. Y además la manera como lo hace Trump también tiene una serie de características interesantes. El caso es que llegan estos dos aviones, o bueno, más bien, iban en camino estos dos aviones a Colombia. Y el presidente Gustavo Petro dice, no, así no los acepto. Así como los estás mandando, que venían en aviones militares, esposados como si fueran criminales, de las manos, los pies y el pecho, el presidente Petro, así no los acepto. Dijo, hay un proceso para la manera como se hace el regreso de migrantes y esa no es la forma que está estipulada en la ley para cómo tú regresas a los migrantes colombianos. Entonces se puso bronco el fin de semana y dijo, no los acepto. Trump, obviamente acostumbrado a hacer pataletas y que a nadie le diga que no a nada de lo que pide nunca, dijo, bueno, pues ahí te van entonces 25% de tarifa, no más visas para los familiares o cualquier persona que apoye el gobierno de Petro. Vamos a incrementar el número de protecciones y la seguridad contra los colombianos que lleguen a Estados Unidos. Y además esta que es peligrosísima, que es la IEEPA, que es la que imposibilita, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard en Colombia. Estas dos duelen, pero esta tercera es un patín en los huevos. Se los digo yo que he estado en Venezuela y que ahí pues por lo menos puedes usar algunas tarjetas de crédito, pero que he estado en Rusia y en Rusia literalmente no puedes usar tarjetas de crédito que no sean locales. O sea, literalmente tienes que llevar efectivo, porque recuerden que Rusia es el país más sancionado del mundo. Pero Petro, en lugar de como cualquier otro presidente, bajar la manita y buscar la solución diplomática, o sea, se aventó un speechazo, güey, y la neta no lo voy a leer todo, aunque tiene partes bastante chidas, lo reconozco, tiene poemas bastante cool, pero prácticamente lo que Petro le dijo fue,
aquí te topas. No me voy a arrodillar, no me voy a agachar. Es una persona que en su vida personal ha tolerado inclusive la tortura. Entonces tiene bastantes huevos para decirle que no a los berrinches del presidente Donald Trump, lo cual me parece aplaudible. Sinceramente, le aplaudo la actitud a Gustavo Petro. Me parece que es la actitud correcta, defender la soberanía de un país frente sobre todo a los berrinches de un presidente que viene entrando. Y aquí es donde, más allá que después Gustavo Petro haya mandado buscar a los ciudadanos colombianos con el avión presidencial, más allá de que sea, no, qué gran acto heroico diplomático, lo que me gusta de esto es que combate el mensaje estético que estaba mandando Donald Trump. ¿Cuál era el mensaje estético? ¿Cuál era la estética que estaba por encima de la política de Donald Trump? Sometimiento del resto del mundo. ¿Por qué? Porque mandar a los migrantes de regreso y hacerles publicidad, porque de nuevo, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que regresan un avión lleno de migrantes ilegales a su país. Esto ha pasado muchísimas veces, pero darle la cobertura, hacerle un evento mediático, meterle énfasis. ¿Por qué lo quería hacer Estados Unidos? Porque ayuda a construir la narrativa de que todos los bad hombres que entran a Estados Unidos son realmente criminales peligrosos, que necesitan estar esposados de los pies y de las manos. The Black Man y Black Woman. Hombre malo, mujer mala. La política estigmatizadora de Estados Unidos para señalar inclusive que todos aquellos que incluso hayan tenido hasta más de 15 años, que incluso hayan obtenido un título universitario, que incluso tengan un trabajo fijo en Estados Unidos, deben ser deportados. La estigmatización del uso del cuerpo. Todos aquellos que tengan tatuajes deben ser deportados. La estigmatización de la manera de celebrar, de gritar o de festejar algo, deben ser deportados. No quisimos colocar, a propósito, todo lo que hizo Nicolás Maduro desde un principio, que lo hizo antes que Petro. Petro realmente reaccionó, porque ya había reaccionado Nicolás Maduro. Pero fue una reacción que le ha venido costando a Petro muchas cosas. En estos momentos, en Colombia, se está tejiendo un golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, todo el que se enfrente a ese señor las paga. La siguiente. Ahora vamos a hablar de la militarización y la criminalización. Antes de esto, encerraban a los niños, mandaban a los papás, dejaban a los niños, nunca se supo qué ocurrió con los niños. Se habló de la fantasía de la isla de Einstein, luego se habló de la rumba y los bonches de Didi, a lo mejor hay alguna lámina de esto. Pero ¿qué es lo que le quiero decir yo? Mire, la militarización de la frontera es un negocio por donde se vea. Es un negocio construir, es un negocio controlar, es un negocio dejar entrar, es un negocio dejar salir. No veamos la militarización de las fronteras como una política de seguridad de Estados Unidos. Es una política de negocio. Es una política donde el capital resuelve. Y hablar de que esto va a tratar las causas subyacentes de la migración es una afirmación narroexplicativa para que Donald Trump intente convencer a la gente. Sobre el gasto militar, imagínense, en estos momentos, puro solo en eso, la millonada que han gastado. Y la cantidad de muertos, más de 500.000 de personas han fallecido en 24 años. Si nosotros sacamos, bueno, un poco más de, de 20.000 personas al año. No es poca cosa. Es un saldo de guerra. Es un saldo de guerra. En la frontera hay una guerra. La siguiente. La emergencia fabricada en la frontera. Seguimos con la frontera. La compañera Claudia Sheinbaum las tiene bien puestas, diría Diego Rosarín. Ella fue capaz de hablarle de tú a tú, fue capaz de decirle, oye, mira, está bien. Dicen que de aquí para allá pasa una droga, pero es allá donde la compran, es allá donde la consumen, es allá quien promueve la demanda. Dime qué vamos a hacer. Debemos hacerlo juntos, le digo Claudia. O sea, sin temor alguno y manteniendo las líneas de respeto. Ahora, él haciendo caso a la política norteamericana, porque no hay ninguna distinción entre, escúchenme bien lo que voy a decir, es una afirmación un poco, y me perdonan los compañeros del Centro Internacional Miranda, es una afirmación un poco tirada
de los apuros ideológicos que uno siempre ha tenido. George W. Bush, padre, hijo, Obama, Biden y él es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma política. Subyugante, exfoliadora, explotadora, imperialista. Y todos ellos, y Donald Trump, nos ven igual. Si todos los balancines donde se extrae el petróleo en el mundo se llegaran a parar y los balancines de los campos petroleros en Venezuela estuviesen trabajando en toda su potencialidad, Venezuela le diera al mundo, escuchen esto bien muchachos, el petróleo necesario para que el mundo siga siendo mundo con el consumo actual por 150 años. O sea, deja de producir petróleo el mundo, produce petróleo en Venezuela, el mundo sigue siendo mundo solo con el petróleo de Venezuela por 150 años. Tenemos la reserva petrolera comprobada más grande del mundo. ¿Qué es una reserva comprobada? Es sencillamente la cuantificación de que efectivamente existe esa cantidad allí. A tantos metros que es extraíble una reserva estimada, se presume que hay otro. Bueno, tenemos la cantidad de reservas estimadas más grande del planeta, pero también tenemos la cantidad de reservas comprobadas más grande del planeta. Entonces no es poca cosa. Entonces, siempre apelan a la declaración de amenaza, declaración de emergencia. Ellos siempre tienen una declaración. Algún día van a declarar que son culpables de todo lo que han hecho. Y por supuesto, siempre utilizan la política de las alternativas humanas. Acuérdense que en febrero utilizaron la ayuda humanitaria que en la frontera con Venezuela lo que buscaba era una invasión y buscaba una detonación social. La siguiente. Vamos a hacer una crítica al establecimiento del Estado y a las promesas vacías, el establishment y a las promesas vacías. Sencillamente, Donald Trump es un corrupto, ¿verdad?, con acciones poco reales. Él critica de lo que lee, de lo que él hace. Recientemente acaba de romper la sociedad con el hombre que le financió buena parte de su campaña. Este hombre salió como perro rabioso a escupir un montón de cosas, a decir un montón de cosas. Es eso. Es un establishment donde no hay nada de moral. Es la inmoralidad completa. Ahí no hay un liderazgo que reconozca al pueblo ni que respete. Ahí no hay una sinceración de los problemas. Ahí no hay una mapalización de las necesidades del pueblo. Ahí sencillamente, ¿de qué sirve tener un líder si los problemas siguen aún sin resolver? Promesa vacía y cambios superficiales. Bueno, ahí está. Donald Trump habló de acabar con la pobreza. En estos momentos, escuchen bien este datazo. A nosotros nos quitaron hace unos años atrás el certificado de país libre de sarampión. Eduardo, nos lo quitaron. Ocurrieron unos casos en la frontera de la Guajira venezolana con colombiana. Estallaron 4 casos allí. Nos lo quitaron. Tuvimos que emprender una política otra vez de erradicación total, de reforzamiento nacional. En estos momentos van más de 4.000 casos de sarampión en Estados Unidos y nadie dice nada. Nadie dice nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, en Estados Unidos está creciendo todo lo malo. La pobreza, la violencia, la deserción escolar, la tasa de suicidio e inclusive la aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas. La narrativa de víctima y miedo como estrategia. Fíjense, la política del miedo siempre ha sido una política imperial. No podemos decir que es una sugerencia maquiavélica. No. El temor del que hablaba Maquiavelo era otro al miedo del que aplican las naciones imperialistas. El miedo aquí está asociado a la muerte, el miedo aquí está asociado a la desaparición, el miedo aquí está asociado inclusive a la esclavitud. La siguiente. También es otro video. Si voy muy corto me lo dicen,
Porque lo que pretendemos aquí es tratar de presentarles un trabajo que nos haga ver quién es Estados Unidos, quién es Donald Trump y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Así quedan los países a los que Estados Unidos ayuda a liberarse de los dictadores. Yo admiro la postura de Burkina Faso, a pesar de que no se liberó de Estados Unidos, se liberó de una nación que lo tenía controlado. Me tocó ir cuando cumplió 40 años el Libro Verde a hablar un poco sobre el proceso de vida comunal que se estaba haciendo en Venezuela y lo que el Libro Verde decía. Y es asombroso, en verdad, ver cómo Estados Unidos es capaz de convencer a alguien y luego derrocarlo. En el caso de Libia, por mencionar uno, Libia era el proveedor number one de petróleo de Francia y de Italia. Y esas fueron las dos naciones que enviaron a los ejércitos. Pero le hicieron creer a Muammar Gaddafi que él era el constructor de la paz del África. Y entonces lo primero que le dijeron, si tú tienes un país en paz, no necesitas ejército. Lo convencieron de que eliminara el ejército y luego lo atacaron y fíjense en qué acabó. Definitivamente, creer en la ayuda de Estados Unidos es creer, es como que si Caperucita Roja hubiese creído en el lobo. La siguiente, por favor. Esto no es nuevo. Esto lo habló él. Y hace 2 semanas atacó a Harvard. Harvard. Oye, school. Now speaking English now, right? Harvard is University of number 1 in the world. Y la atacó. La atacó. Fue contra todo. Y todo por una postura ni siquiera etno-religiosa, ni místico creyente. No, no. Una postura de respeto, así como Leland, que respeta a los compañeros que vienen de África y creen en esta religión, creen en lo otro, así como en la UNED respetan a los evangélicos, respetan a los católicos. Un Estado laico, el que tanto luchó Chávez, ¿verdad? Entonces, él no. Y con la salud ni se diga, no hay green card, ni hay lo que hay es una black card, o sea, una tarjeta negra que no da para nada. Da para nada. Fíjese cómo ha impactado luego del discurso de Donald Trump los números y las inversiones en los sectores, cuántas personas están quedando sin seguro, cuánto es el costo anual, cuál es la matrícula en la ciencia de la salud. ¿Será que los norteamericanos merecen un sistema de salud y un sistema educativo? Yo pienso que sí. Yo pienso que son seres humanos. La siguiente. Este es otro video. Esta es una ponencia animada, más, porque mi voz es fastidiosa a veces. ¿Por qué me voy de Miami? Porque es que, no sé si viste el video anterior, el tema de la salud acá en los Estados Unidos es una total pesadilla. Si tienes una emergencia, si tienes un accidente como el mío, la soledad puede ser terrible. Por ejemplo, en estos días tuve una infección en el brazo, ocurrió un día sábado. Llamar al doctor, por ejemplo, es casi tarea imposible. Uno aquí en Estados Unidos no tiene acceso telefónico con el doctor que te operó porque no sé. Para tener una medicina es un rollo. Tienes que tener el apoyo, la receta de un médico que te vea en un centro de urgencias. Fui a un centro de urgencias, lo que aquí en Miami o Estados Unidos llaman un urgent care, y resulta ser que por la infección que tenía en el brazo, en el ambulatorio, pues no te pueden dar un récipe, que claramente sabemos que lo que necesitas en una infección son antibióticos, porque no están capacitados. Entonces, te refieren a un salón de emergencias, que vayas a la emergencia de un hospital. No hay ningún problema con ir a la emergencia de un hospital, pero es que para que a ti te ingresen en una sala de emergencias, el copago de tu seguro son $1,000. $1,000 para que un médico te diga lo que ya tú sabes de antemano, que necesitas una receta de antibióticos. ¡Qué complicado! ¡Qué burocrática!
es la medicina, es el sistema de salud acá en Estados Unidos. ¿Y por qué? En este video no estamos para explicarte eso, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí los médicos se cuidan muchísimo de las demandas. Entonces, como los médicos tienen que blindarse para que nadie los demande por mala praxis, entonces tienen que seguir todos los canales burocráticos para que a ti te receten un antibiótico. Y eso, sin dejar de mencionar el tema de las terapias. Tengo que ir 3 veces a terapia por semana para que yo vaya recuperando la movilidad de mi brazo, para que lo pueda mover, para que pueda recuperar su movimiento natural. Y resulta ser que por el seguro que tengo, me paga nada más que la mitad de las terapias. Es decir, que las terapias cuestan $150. Yo cada vez que tengo que ir a la terapia son $75. ¿Cuánto me va a salir económicamente hablando este accidente por tener un seguro y porque el sistema de salud en este país es una cosa completamente burocrática y complicada? Sin dejar de mencionar que necesito compañía porque claramente estoy solo, necesito apoyo y por eso me voy de Miami. Quiero que me acompañes en mi recuperación, quiero que me acompañes al lugar donde más me siento amado, donde más me siento acompañado, en un país donde quizás las cosas no están bien, pero la medicina es buena. Tenemos a los mejores doctores del mundo y no hay tanta complicación para que te den un récipe para un antibiótico. Me voy a mi casa porque esta recuperación acá en Estados Unidos está siendo muy dura. No lo dijo Giovanni Peña, ni un hijo de Giovanni Peña, ni un paciente de Giovanni Peña. El hijo de una colega médico estaba estudiando 5º año de medicina. Pasa la otra lámina. Y cuando comenzó el boom, tú sabes, ¿no? Vámonos. El chavo se fue, tenía bici y todo. Y llegó a trabajar, tú sabes, ayudante de albañil. Y como el chavo nunca había trabajado, lo más que había hecho de esfuerzo en su casa era ponerse el pantalón, la camisa y las botas. El chamo le salió una hernia. Y como le tocaba alar la arena y el cemento para que llegara a la carretilla a 2 pisos, la hernia se le encarceló. Y lo tuvieron que operar. Y la operación le salió en $38,000 y el papá tuvo que ir y tuvo que inventarse un cuento y otro para que le dejaran pasar $38,000 para Estados Unidos en efectivo para poderlo pagar. Sencillo. Y fíjense que aquí el 40% de los estudiantes que se gradúan en Estados Unidos de bachilleres no entran a la universidad. Mientras que nosotros ayer empezamos las ferias, las expoferias universitarias y le estamos ofreciendo al 100% de todos nuestros estudiantes un cupo seguro en cualquier universidad. De eso habló Donald Trump. Y eso lo está haciendo y lo está intensificando. No lo digo yo, no lo dice el equipo de prensa de mi presidente Nicolás Maduro, lo dice el Colin Bond. El promedio de matrícula y tarifa para el año académico 2021 fue de aproximadamente 10.740 para instituciones públicas y 38.000 para universidades privadas. Los préstamos en Estados Unidos superan los 1.7 billones de dólares. Y él dijo que eso había que acabar. Que el país había que aumentar los impuestos, los aranceles, disminuir los préstamos y disminuir el gasto social. En esos 32 minutos que habló Donald Trump. Mientras que en Venezuela ya ustedes saben cuál es la realidad. La siguiente, por favor. ¿Qué obliga a eso? Bueno, que haya una deserción grandísima. En la UCS hemos medido la deserción. En el primer año oscila entre el 10 y el 12%. En el segundo año baja un 2%. Ya en el tercer año baja a menos del 2% y en cuarto, quinto y sexto año no hay deserción estudiantil. Ni en sexto año en el caso de medicina. Pero esa es la deserción. ¿Y por qué yo traigo esto? Y ustedes dirán, porque Donald Trump dijo que la educación universitaria ya iba a mantenerse, pero que se iban a graduar los que tuviesen las mejores condiciones para graduarse. Por supuesto, estaba destinando al fracaso a que esta deserción, ¿verdad?, siguiese aumentando en secundaria. Si deserta el 5% en secundaria y el 40% de los que se gradúan no ingresan a la universidad, pudiéramos entonces decir por aritmética simple
que cerca de la mitad de los jóvenes que están en secundaria no llegan nunca a la universidad. Y fíjense la tasa de afroamericanos que son afectados de esa deserción. La siguiente. Ojo, yo algún día voy a hablar de este tema. Yo creo en las conductas y en las apetencias sexuales de diferentes tipos. Para mí existen dos géneros. No es un tema del que quiero ahondar en este momento. Pero Donald Trump fijó una postura, pues. Fijó una postura. Cuando en ese país se han dado muchas libertades en este tema. Una postura donde estigmatiza, criminaliza, persigue. Una postura que es, fíjense ustedes dirán, ¿y Rusia? No, en Rusia, Vladimir Putin ha dicho que hay que dar educación sexual que defina la conducta sexual. Que defina la conducta sexual. Aquí es un ataque a las expresiones de las conductas sexuales. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en una sociedad de iguales con iguales para iguales si estamos profundizando la exclusión? Hay posturas que son interesantísimas, ¿no? Ver la postura del recientemente fallecido Papa Francisco, donde él dijo que era capaz de confesar a una persona que tuviese apetencias sexuales de su mismo sexo y que tenía derecho a comulgar y tenía derecho a ser perdonado. Y pues, si la iglesia piensa así, ¿quién soy yo para cuestionar a alguien? Yo me recuerdo clarito, yo tengo un hijo de 26 años, que me dijo cuando tenía 15 años, papá, ¿qué harías tú si yo me declaro homosexual? Y yo digo, me sentiría triste. Y, pero ¿qué harías conmigo? Seguiría siendo mi hijo. Y si te presento a mi pareja, tratarían de que fueran no promiscuos. No, papá, te estoy echando vaina, es para ver si tú le tienes arrechera a los gays. Le digo, no, papi, no le tengo. Y le dije, te voy a hacer una confesión. El padrino de tu hermana mayor es gay. Lo que pasa es que él es escondido. O sea, uno no puede estigmatizar. El padrino de mi hija mayor, que es médico también, era gay. Y yo no podía dejarlo de querer como amigo, ni mucho menos de no aceptarlo como mi compadre. La siguiente, por favor. Esta es una lámina donde se dice alerta del discurso para los pueblos de paz. Donald Trump dijo que el sueño americano se iba a expandir, que era necesario recuperar el sueño americano. Ojo, esto nos obliga a pensar y repensar hasta dónde están blindadas las soberanías de nuestros pueblos, hasta dónde nosotros seguimos siendo naciones autodeterminantes, hasta dónde inclusive los resultados de nuestras decisiones son respetadas. Venezuela hizo una elección, vinieron observadores de todo el mundo, hubo un ganador, ahorita hubo 25 ganadores, pero el sueño americano era seguir controlando al mundo por la vía que sea. Entonces, esto obliga a repensar y a fortificar la soberanía de los pueblos. Adelante. Esa es una pirámide que se presenta a ustedes. Lástima que se están yendo ya los muchachos, me imagino que tienen guardia. Las ambiciones del imperio. Ahí puse algunas, ¿verdad? El interés en Groenlandia, todos saben por la cantidad de materiales interesantes que hay allí. No es la primera vez que se intenta comprar esa isla, pero ya hay oferta seria, ya hay un negocio en tránsito. El interés en México y Centroamérica, el tema no es el fentanilo. Muchachos, el tema no es el fentanilo. Voy a decir algo, voy a decirlo con la mayor pausa posible. A ver si me dejo entender. No menos del 60% de la población norteamericana es una sociedad narcotizada. Es decir, consume algún tipo de sustancia que los estimule, que los motive, que los aliente. No voy a utilizar términos.
Por lo tanto, esa sociedad, para que no se ponga brava, no se disguste con el gobierno, debe mantener esa satisfacción. Entonces, el tema contra México no es por el fentanilo. Habría que ver los sitios donde están las personas afectadas por el fentanilo, cerca de oficinas gubernamentales, en grandes avenidas. No es precisamente en barrios de altísima pobreza. No es. Las relaciones con Canadá, bueno, no sé. Yo me pregunto, ¿será que también se le irá a voltear Japón? ¿Será que también se le irá a voltear Israel? Porque son los hijos mayores. O sea, se te están revelando los hijos mayores. Lo cierto es que el primer ministro ha tenido una postura firme allí. Y todo gira con el tema arancelario, ¿no? La excusa es el tema arancelario. Aranceles para México, aranceles para China, aranceles para Canadá. Los aranceles son los pasos, no las botas. Las botas son otras. Los aranceles son los pasos, pero las botas son otras. A ver si me dejo explicar allí. Entonces, aquí hay que tener bien claro cómo la ambición personal puede y está atentando contra la geometría de los países y la paz en el mundo. Dale. Para seguir visibilizando las ambiciones del imperio, dale. El interés en Groenlandia, ahí está, algunos elementos. Se estima que el 13% del petróleo no está descubierto, el 30% de gas natural del mundo podría estar ubicado en la región ártica, además de algunos minerales. El interés en México, ya ustedes saben, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Mercado Abierto. Estados Unidos está viviendo una pesadilla, porque en Nicaragua se está realizando una gran obra donde el gobierno chino tiene años invirtiendo y va a haber un canal que atraviesa buena parte del centro y del norte de Nicaragua para unir los dos océanos y para acortar la ruta de la seda. Entonces, eso tiene cabezón a Donald Trump, pero muy cabezón a Donald Trump. Porque si eso se da, se le complica a él la existencia. Entonces, el interés en México y Centroamérica es un poco también garantizar el tránsito corto y rápido de algunos elementos energéticos y no energéticos que le sirven a su economía. La siguiente. Las relaciones con Canadá y Panamá. Habían dicho que el canal había que reestructurarlo, los panameños dijeron que no lo iban a dar, que tal, se formó un lío, duró 2 meses el lío, todo quedó igual. Estados Unidos sigue manejando el canal de Panamá. Y con Canadá es, digamos, un incendio donde calmaron el viento y no le echaron más leña, pero sigue prendido. La siguiente. Interés colonial y monopolización de los recursos. Allí el centro, ahí el quid de la situación. El quid de la situación es este. Es necesariamente la monopolización de los recursos, de todo tipo. Recursos energéticos, recursos acuíferos, recursos de minerales y recursos de toda naturaleza. La siguiente. El impacto en la integridad de los países vecinos. Ojo, de todo esto habló Donald Trump. Yo no hice una lámina que no fuera producto del tema que él habló. Él busca con esto seguir debilitando los países que le mencioné, busca con todo eso comprometer la soberanía y, por supuesto, construir un arquetipo de relaciones desiguales. Por eso entonces que él endiosa a algunos presidentes de algunas naciones, genera disminución de la popularidad en otras. Por ejemplo, cuesta creer cómo la presidenta de Honduras ha bajado, según las encuestas norteamericanas, la popularidad, y es porque precisamente no es acólita a él. Y como otros, que si son acólitos a él, aumenta su popularidad. La siguiente. Dominio extraterritorial. Bueno,
Se le fue Elon Musk. Vamos a ver si siguen con la idea. Pero ellos decían que Estados Unidos tenía que llegar a controlar todo el mundo. Tenían y iban a apelar a cualquier tipo de acciones, fueran militares, fueran avisadas, no fueran avisadas, fueran acordadas, fueran solicitadas, no fueran solicitadas. Aquí la ultraderecha, y lo digo aquí, la ultraderecha, encabezada por una señora y otros que están detenidos, que los agarraron inclusive con explosivos. Miren, una parte de los explosivos que le agarraron a Guanipa, una parte, es decir, esas 2 botellitas de explosivos que le agarraron a Guanipa, vuela esta torre, vuela la otra torre y llega a la hollada del impacto. Las 2 botellitas del explosivo. O sea, no es poca cosa. Y eso viene de allá. Y ellos financian todo. Y ellos han pedido que existan intervenciones militares. O sea que lo que habló Donald Trump es lo que habitualmente ocurre. Dale. Cuando yo hablo de extraterritorial, no solamente me refiero a lo territorial de la Tierra, sino también de otros planetas. Ya estaban hablando de Marte. No crean que esto se detiene aquí. Eso continúa. Aunque se le fue uno de los financistas. Pero esa política continúa. A ver, ¿a qué obedece esta lógica? Esto obedece a la lógica de la creación en el subconsciente de la gente de que podemos vivir en otro lado a nuestra manera de ver la vida. Es decir, esta es una trampa cazabobo, trampa incauto que busca dinero para construir dentro del ficticio del confort la vida en otro planeta. O sea, este discurso es el discurso, muchachos. La siguiente. Raza suprema. Lo dijo América, el sueño de los americanos. ¿En qué se fundamenta esto? En 4 aspectos. Primero, la ideología extremista, creerse en la raza suprema. Segundo, los grupos de élite. Los 6 principales ricos encabezaron la primera fila de su toma de poder. La élite. La división y la desconfianza. CIA contra FBI, FBI contra CIA, Departamento de Estado contra la Secretaría del Despacho. Ahí todo el mundo se creía enemigo el uno del otro. Y por supuesto la distracción de los problemas reales. A él no le interesa que el norteamericano esté pensando en los problemas de su vida. Nada, como está narcotizada la sociedad que vive el momento de placer. Entonces, traemos esta lámina porque en esos 4 grupos están creadas unas ideologías que son supremamente peligrosísimas. Ahí ahorita vienen unos videos. Este es uno de los últimos videos, ¿vale? Donde Donald Trump se ve feliz, rumbeando. ¿Vale? ¿Ves? Yo no lo digo ya, lo dijo un amigo de él. Dale, no pongamos, porque esto lo puede ver la gente en las redes. Dale el otro. Fíjese esto. Primero peleó con Arabia Saudí. Luego se fue. Esto fue hace 1 mes y medio. Él dijo que iba a enfrentar a Arabia Saudí por el control de la política petrolera porque ellos habían aumentado el precio del petróleo y habían disminuido la cantidad. Luego se va a Arabia Saudí, ¿verdad? Luego se va a Arabia Saudí. Y ahí está. Fíjense ustedes. Donald Trump, una duración de 39 minutos, 4.400 palabras, un discurso que revela profundas divisiones. Esto es el discurso que él se lanzó cuando ganó la presidencia. Allí habló de temas centrales, incluyendo Arabia Saudí. Pero después se va a Arabia Saudí, habla en un podio donde no le ponen la bandera, donde no le colocan la bandera, y atrás todo en árabe. Es decir, los árabes dijeron, como diría Diego Rusaín, Juan, estás en nuestro patio. La siguiente. Hace 3 días dijo esto. Por supuesto, hay 2 nacionalidades que están, los cubanos y los venezolanos. Moraleja, tengo una amiga, estudió en Estados Unidos, se graduó en Estados Unidos, su esposo estudió en Estados Unidos, se graduó en Estados Unidos, tiene apartamento en Estados Unidos, tiene carro en Estados Unidos, tiene una oficina en Estados Unidos, sus hijos estudiaron en Estados Unidos, se graduaron en Estados Unidos,
tienen ciudadanía norteamericana sus hijos. Le pregunté hace una semana que le estaba tratando un hombro doloroso porque carga una cartera muy pesada. No le voy a decir el nombre. Mira cuando va a Estados Unidos, después que se vaya ese hombre, porque es capaz y no me deja entrar, decía ella. Y ella tiene nacionalidad europea, pero también tiene su visa, y ellos siempre iban por sus 6 meses. Ya, la gente le entró favor. ¿Por qué? Porque esto en verdad lo va a aplicar ese señor. La siguiente. Genocidio blanco. Mira que he tratado de traer algunas láminas con algunos títulos, porque eso es lo que está buscando el compañero. Genocidio blanco en Sudáfrica, como teoría conspirativa. ¿Por qué? Porque él está buscando la propaganda con unos fines discursivos irresponsables. Sobre todo para crear tensiones étnicas en un continente que en su mayoría es negro. La siguiente. La postura, entre comillas, nacionalista y la pelea contra los medios. Él desde un principio ha tenido una riña contra los medios. Esto no es nuevo. Esto es una conducta repetida de él. Diríamos, forma parte de su personalidad, el odio contra los medios. Pero lo ha acentuado. Lo ha acentuado y está buscando con esto un impacto global. Él está evidenciando mucha demagogia, está promoviendo políticas que busquen confundir a la sociedad. Vale. Miren, yo dudo, en una confesión muy personal, que un disparo solo haya rozado el trago de una parte anatómica que coloquialmente le decimos oreja o pabellón auricular, en una flexión que hizo de su cuerpo 15 grados. O sea, todo tuvo que haber sido, oye, dóblate así 15 grados, que el proyectil te va a rozar el trago del pabellón auricular en el momento que tú. Mientras al colombiano le dieron 2, papá. Y después hirieron a 2 más. La siguiente. Desprecio por los hechos y por la diplomacia constructiva. Donald Trump no cree en la diplomacia. Detesta la diplomacia. Mientras tanto, nosotros pues estamos avanzando en la diplomacia. Donald Trump ataca a quien sea, al presidente que sea, al embajador que sea. De hecho, revisen su agenda de estos 6 meses. Con cuántos embajadores se ha reunido, cuántas visitas diplomáticas ha hecho. Él no cree en el ejercicio diplomático. La siguiente. Este es un video, ¿verdad? De la política migratoria. Angie, ruégalo, pues. No lo ruegaste. Vamos a la reflexión. Aquí no es enfrentar a un líder, sino cómo construir un movimiento social que priorice la inclusión, cómo construir un mundo multipolar, pluricéntrico, cómo hacernos ver como personas con derecho a vivir dignamente. Que Estados Unidos se reconozca como nación, como una potencia, pero no como el hegemón. Y que bueno, que Donald Trump es el presidente que ellos escogieron, pero es el presidente de Estados Unidos, no por ser el presidente de Sudamérica, de América o del mundo. Esa es una de las reflexiones que quiero traerles. Sobre cómo hemos avanzado en Venezuela rápidamente, fíjense, nosotros pudiéramos decir rápidamente, dale, que nosotros sí hemos bajado la pobreza, a pesar de que hay unas medidas coercitivas unilaterales. Llegamos a ser el país con el coeficiente de Gini más bajo en el 2014. Logramos erradicar el analfabetismo. Fuimos una nación que pasamos de 2.398 consultorios en el primer nivel de atención a 13.000. No teníamos sino 120 en el segundo nivel. Tenemos más de 1.000. Hemos construido hospitales especializados. Se han construido y aperturado unas decenas de universidades. En un momento determinado llegamos a tener la mitad del país en salones de clase y todas las personas en edad para estudiar educación universitaria estudiando en universidad. Dale. Un sistema de salud que estamos tratando sea uno de los más completos.
A pesar del bloqueo, nosotros hemos colocado el año pasado, escuchen bien, más de 500 marcapasos, hemos hecho más de 70 trasplantes, hemos inventado el 1x10 del buen gobierno, hemos construido las bricomiles, hemos rescatado algunos centros de salud, le garantizamos 3 frascos mensuales de insulina a los diabéticos. Es decir, hay la construcción de una política de prevención, promoción y atención. Con fallas, sí, pero lo estamos haciendo. Nosotros sí creemos en un futuro de respeto y de cooperación. Por eso Nicolás Maduro siempre tiene una agenda aperturada para eso. Yo quisiera que te fueras ya al video de Nicolás Maduro, ¿verdad? Al video de Nicolás Maduro y terminemos la conferencia por si acaso hay preguntas. Escuchemos lo que dice Nicolás Maduro. Se le abre una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo, para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe. Es una oportunidad de oro para que él, en este regreso histórico que tiene Donald Trump, acabe con las guerras. No habrán más nunca frentes de guerra. Permita tener relaciones de respeto, sensatez, diálogo, entendimiento con toda América Latina, con todo el Caribe. Relaciones que respeten la diversidad en nuestro continente. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. Bueno, un aplauso para Maduro. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la siguiente etapa de este encuentro, que es recibir las observaciones, preguntas, interrogantes, en fin, sugerencias que ustedes tengan. Por favor, pasarlas. Deben haberle entregado una hoja de papel para que formulen allí sus interrogantes. El doctor Peña, con mucho gusto, dará respuesta a estas preguntas. Debe haber alguien por allí recogiendo esos papeles. Van a pasar por su puesto para que entreguen las preguntas. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de los presentes? Yo me imagino que sí hay preguntas y comentarios, porque se trata realmente de una intervención que nos ha dado una vista completa, una panorámica de lo que básicamente ha sido el gobierno de Donald Trump y las consecuencias, evidentemente, para lo que es la libertad, lo que es el desarrollo social de los países. En fin, creo que hay aquí una visión muy completa. Creo que eso nos basta para hacer, nos induce a hacer algunas preguntas. Por ahí veo que vienen algunas. La leo. Se vale leer textualmente, ¿verdad que sí? Yo me tengo que quitar los lentes para leer. Nos siguen jodiendo más por la ignorancia que por la fuerza.
Explica esto a la gente joven que está aquí presente. Explica el sueño americano y que están dispuestos a joder a Maduro. Gracias. Mira, el sueño americano no era un eslogan, ni era una consigna. No. El sueño americano era el planteamiento de una ficticia realidad para atraer gente, ¿no? Para atraer gente, que al final terminaban siendo expoliadas, esclavizadas y sobre todo con una mentalidad transformada. Tanto es así que en ese llamado sueño americano, los más grandes odiadores de familias y de sus amigos y de sus paisanos fueron los que, atraídos por el sueño americano, fueron Estados Unidos. Es decir, los más grandes odiadores que pueda tener Venezuela fuera de Venezuela es aquella población que se fue persiguiendo el sueño americano. Y en medio de su frustración, terminan odiando a Venezuela. O sea, el sueño americano, además de ser una farsa, es una máquina de odio. Por supuesto. No, Maduro es el objetivo principal, porque Maduro continuó con el legado de Hugo Chávez Frías. ¿Y cuál es el legado de Hugo Chávez Frías? Si a mí me dieran, di en una sola palabra el legado, o en una sola oración el legado de Hugo Chávez Frías: hacer de Venezuela una patria soberana de iguales con iguales y para iguales. Eso le hartó a Estados Unidos. Y como Maduro continúa en ese constructo de una nueva sociedad, sigue siendo entonces Maduro el objetivo de los norteamericanos. Bueno, ahí está. Venezuela mejoraría si estuviéramos bien tratados con Estados Unidos. Bien, las relaciones entre las naciones obedecen a intereses y obedecen también a convenios de complementariedad. Complementariedad. O sea, en el mundo de la diplomacia, la complementariedad tiene un espacio bien ubicado. Entonces, la complementariedad es: yo te doy lo que tú necesitas, tú me das lo que nosotros requerimos, sin que esto genere una dependencia y una entrega absoluta. Venezuela se la llevaría bien con cualquier país del mundo. Si este país respeta el género humano, si este país respeta el medio ambiente, si este país respeta la democracia y si ese país respeta la paz. Esos son los 4 elementos que siempre pone Nicolás Maduro para tener relación con cualquier país del mundo. ¿Cómo podemos avanzar con la exclusión y la monopolización de los recursos? En el mundo, la distribución de los recursos ha generado movimientos de conquista y sobre todo movimientos de esclavitud, movimientos de expoliación, políticas inclusive de empobrecimiento, ¿no? Luego que hicieron lo que hicieron con Haití, yo les voy a hacer una descripción de Haití. Pues Haití es un país que está en una parte alta y una parte baja. En la parte alta viven los poderosos, pues los bendecidos, los ungidos, y en la parte baja vive la gente pobre, ¿no? Y el agua residual, producto de las necesidades fisiológicas ya hechas, es la que termina y que filtrada, y es la que consumen la gente de las partes bajas. O sea, en el tema de los recursos, no podemos caer en la trampa de los recursos energéticos. Nosotros también debemos y tenemos que ver los recursos vitales, entre ellos el agua, los recursos para la alimentación, los recursos para el desarrollo del intelecto. Entonces, cuando Estados Unidos anda en la lucha y en la búsqueda de los recursos, no es solamente los recursos energéticos. No podemos acortar la narrativa que explica que es el dominio total, el control total y absoluto de los recursos, de todos los recursos. Entonces, algo tiene Venezuela. Una reserva en gas en grande. La reserva verde más grande del mundo está en la Amazonía.
pero también tenemos una reserva acuífera inmensa, todavía incluso no descrita totalmente. Tenemos una reserva de especies de aves voladoras inmensamente grande. Tenemos una variedad de cosechas de semillas blandas, digeribles enormemente. Tenemos la gran variedad de vegetales verdes más grande del mundo. Tenemos el mejor chocolate del mundo. Tenemos el mejor café del mundo. Por lo tanto, somos una nación apetecible. ¿Qué pasaría si todos los países están en contra de los Estados Unidos? Cuando se someten a votación en la Organización de las Naciones Unidas, algunas cláusulas, algunos resueltos, generalmente Estados Unidos termina acompañada por 4 o 5 naciones. La votación más grande que tenían es de 7. Y siempre a lo sumo hay 2 o 3 abstenciones. De resto pierden. Pero a ellos les importa un bledo que pierdan. Porque, en las Naciones Unidas está la Asamblea General, muchachos. Pero también está lo que se llama la Comisión Permanente de Defensa, ¿no es? De Defensa. ¿Ah? Consejo Mundial de Seguridad, gracias. Y ese Consejo Mundial de Seguridad, Estados Unidos está presente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguna decisión puede estropear los intereses de Estados Unidos, basta el veto de una nación del Consejo de Seguridad para que lo que se resolvió no se aplique. Es decir, pueden hablar más de 100 países en contra, pero ellos tienen el derecho al veto. Lo ideal es que todo el mundo se le pare firme a Estados Unidos y le diga que es una nación soberana. Para salir una pregunta. ¿Es culpa de Estados Unidos que los proyectos del metro de Caracas-Miranda no se hayan culminado? Si Venezuela, es una pregunta como que nos quiere, si Venezuela es libre e independiente, ¿por qué no fabrica su propia maquinaria para la extracción del crudo sin necesidad de intermediario? Ejemplo, Chevron. Hay 3 preguntas aquí. El metro es una obra de la Cuarta República que dependió de tecnología europea, sobre todo francesa. Por lo que entonces tenemos una alta dependencia en el mantenimiento preventivo y correctivo de esa tecnología francesa. No se hizo ese convenio con lo que nosotros llamamos transferencia de conocimiento y de tecnología. Un convenio de te doy las piezas, construye y dependerás de nosotros. En medio de las medidas coercitivas unilaterales, el ingenio del talento venezolano ha permitido construir rieles y construir algunas piezas de los vagones, volver a poner a funcionar algunos vagones. Producto del ingenio de los venezolanos, del ingenio, ¿verdad? Producto del ingenio de los venezolanos. En cuanto al tema petrolero, generalmente fueron las empresas norteamericanas y algunas inglesas las que se posesionaron de todos los campos petroleros del mundo. Luego entonces han venido los iraníes, los rusos y los chinos participando en este tema. En estos momentos estamos en franca recuperación y les tengo una buena noticia. El gobierno de Nicolás Maduro ha aperturado la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. La Universidad Venezolana de los Hidrocarburos tendrá la tarea impostergable de construir la total y absoluta soberanía en materia petrolera. ¿Cómo se explica el bloqueo que tenemos en el país? No es solo la parte económica, sino en la parte de la salud. No hay recursos en los hospitales. Eso es culpa de los Estados Unidos. Esta es una pregunta que alguien está haciendo aquí. Yo hablé de algunos indicadores de la salud. Todos vieron lo que cuesta en la salud en Estados Unidos. La persona que me pregunta esto, yo lo puedo llevar a la sala, me puede esperar afuera. Lo puedo llevar a la sala del 1x10 del buen gobierno. Y allí lo puedo invitar a que vea a los más de 40.000 venezolanos que se han operado en los 2 últimos años
de cataratas sin pagar medio. A las más de 10.000 mujeres que se han operado sin pagar medio. Lo puedo llevar a una sala de terapia intensiva de un hospital de pacientes que están luchando por salvarle la vida. Lo puedo llevar al hospital cardiológico infantil, donde llegaron al operado número 30.000, al niño número 30.000 que nació con una marca de la muerte cardíaca y lo salvaron gratis. Es verdad, en algunos centros pudieran faltar unos recursos, pero tampoco podemos decir que los hospitales se están cayendo y que no hay médicos y que no hay insumos. Aquí en Venezuela se lucha contra la muerte y hay un bloqueo. Aquí nos impidieron, mira, el que les está hablando se sentó con la oposición en un grupo de negociación que se llama Grupo de Boston. No debiera decirlo, pero yo formo parte del Grupo de Boston en materia de salud. Y nos sentamos con los dirigentes de la oposición para que entendieran que en la lucha contra el COVID tenían que dejar pasar los insumos para atender a los pacientes y luego las vacunas. Porque el bloqueo era incluso no dejar aterrizar aviones con vacunas ni con insumos. El bloqueo no es solamente, muchachos, que nos tienen retenidos 11.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra y que nos robaron siglos, nos robaron monómeros y que tenemos más de 4.000 millones de dólares en oro. No, el bloqueo va más allá. El bloqueo es que impiden que algunas naciones hagan negociaciones con nosotros. Y eso minimiza la posibilidad de crecimiento en algunos ámbitos. Una reflexión. La importancia que estos estudiantes de medicina sepan lo que invierte el gobierno en la salud de nuestros padres, nuestros hermanos e hijos. Necesario es ser un médico patriota. Yo diría, necesario también es ser un policía patriota, un 6CPC patriota, un guardia nacional patriota, un economista patriota, una maestra patriota, un aseador patriota, un ciudadano patriota. La patria se construye con patriotas. ¡Viva la patria!